haces que cuando se produce la reforma electoral en el 12, esa oligarquía está dispuesta hasta a ceder el gobierno, pero lo que no cede son los que Althusser llamaría los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, ni no cede ni la justicia, ni la educación, ni los medios, que son los que producen a nivel cultural y a nivel de las mentalidades colectivas y del imaginario una noción de legitimidad. Que perdieron. La historia oficial, ustedes saben, fue escrita después de Caseros, lo cual implica que después de Caseros, ese es el manto sagrado, con perdón de la expresión, que se derrama sobre prácticamente todas las generaciones de argentinos. Ese mitrismo, ese sarmientismo, decreta que la nación nace ahí. La aparición de la nación es ahí. Tanto es así de que de ahí sale la Constitución Nacional, que prácticamente en su esqueleto de 1853 está vigente. Está vigente. Él lo cuenta muy bien en ese maravilloso libro. Yo creo que es uno de los más bonitos de Sarmiento, el más sincero seguramente. No como Recuerdos de Provincia, donde distorsiona deliberadamente todo su pasado. Pero sí la campaña del Ejército Grande aliado a América del Sur. Es un texto muy interesante porque él hace un relato en paralelo de la historia tal como debe quedar en los libros y de la historia real para los de casa, como la llaman. Entonces, por un lado él dice, no, bueno, cuando pasábamos por las localidades se acumulaban ahí los habitantes entusiastas porque tenían la conciencia de que estaban apoyando el proceso de instalación de la libertad. Y cuando él agarra y cuenta la historia para los de casa, dice cuando pasaban, la gente se escondía, tenían miedo de que los agredieran, que en realidad tenían miedo de que los sacaran a rosas, de que sabían que lo que venía iba a ser tremendo para todos, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante ver ese paralelo porque demuestra un poco la hipocresía y demuestra un poco lo que va a ser el modelo historiográfico del liberalismo, de falsear de manera sistemática los procesos históricos. Entonces quedaba claro que había que reemplazar lo que era la adhesión natural a Rosas por otra forma de consenso. Estos liberales habían leído, por supuesto, Maquiavelo, por lo cual sabían que se puede llegar al gobierno por un golpe de mano, no es difícil, decía Maquiavelo. El punto es mantenerse, y la manera de mantenerse no radica en aplicar sistemáticamente la fuerza, porque de ese modo se llega al caos económico y a la anarquía. Lo que hay que hacer es generar en el dominado la conciencia de que la dominación es justa, ¿no? Es decir, que básicamente aquellos que gobiernan en su nombre o aquellos que concentran la riqueza lo hacen porque tienen algún tipo de derecho o de capacidad que los habilita. ¿Cómo hacer para trasladar esa adhesión natural a Rosas y un conjunto de prácticas sociales y culturales que estaban instaladas por generaciones? ¿Cómo hacer para modificarlas y transformarlas en un sistema de valores y de sumisión que era el que necesitaba ese liberalismo oligárquico? Quedaba claro, Alberdi lo dice en las bases, para la prensa la censura, es decir, la prensa puede tener la misma libertad que tuvo durante la Revolución de Mayo, es decir, tiene que servir para publicitar este modelo, pero tiene que ser implacable, tiene que haber una censura concreta para todos aquellos que lo critiquen. Lo único que se pueden admitir son conflictos por intereses puntuales dentro del modelo o por nombres que tienen que ver con las disputas facciosas dentro del mismo proyecto. Pero queda claro que no puede permitirse la libertad de prensa. La libertad de prensa para Alberdi era el sinónimo de la anarquía, y no solo para Alberdi, sino para todo ese liberalismo. Entonces, era un liberalismo que precisaba suprimir la libertad como para poder instalarse. En segundo lugar, era fundamental la educación. ¿Por qué razón? Vieron que la historia para algo que sirve es para construir mitos y relatos que legitimen órdenes sociales, regímenes políticos, liderazgos y demás. La historia es una gran productora de fábulas que tienen o no aplicación
concreta en la arena política, en la arena social, en la arena cultural. De hecho, tenemos una fábula maravillosa y escrita de una manera excelente, que hay que sacarse el sombrero si no fuera por el tipo de orientación y cuáles son los intereses que defiende, que son las dos historias argentinas de Mitre. Las historias de Mitre le dieron sustento a un orden desigual, centrado en Buenos Aires, a una Argentina de matriz colonial, agroexportadora, etcétera, etcétera. Pero realmente ahí había un relato. Perón, o en el caso del peronismo, sobre todo después de la muerte de Evita y sobre todo en los años 60 y 70, desde la izquierda, desde movimientos de izquierda que trataron de poner en cuestión el liderazgo de Perón y salir adelante con esta idea de la Evita capitana y que la gran inspiradora o que hubiera sido la... No, pará, a eso voy. Evita tiene un papel determinante, es decir, no se puede entender al peronismo prescindiendo de Evita, primero que nada. En segundo lugar, hay que ver cuál es el momento de actuación de Evita. Hasta que Perón llega a la presidencia, Evita no tiene un papel determinante. En el 17 de octubre no tiene ningún papel determinante, pese a que incluso la disputa ideológica es tal que han llevado a tratar de desacreditar a San Martín, a tratar de levantar a otras figuras de nuestro pasado. ¿Pero por qué? Porque ese liberalismo que cuesta llamarlo liberalismo en realidad, ese liberalismo oligárquico, conservador, o que yo creo que hay un discurso liberal con prácticas conservadoras igual que ahora. Ese liberalismo tuvo una gran noción de que la batalla definitiva se daba en el plano de la ideología. Y que para eso tenía que tener el control de la prensa y el control de la escuela. Entonces, fíjense que esto es interesante porque, a ver, la historia de Mitre por sí solo no explica nada si luego no fuera el material de divulgación respecto del pasado. Y la historia de Mitre nos dice que en realidad la patria es la consecuencia de la acción de los sectores acomodados de Buenos Aires y pone en cuestión a los demás. Cuando aparece alguien como Güemes, pone en cuestión su sexualidad o su valentía. Cuando aparece un personaje como Belgrano, bueno, hace más o menos lo mismo. Cuando aparece San Martín, lo asocia con cualquier cosa para tratar de descalificarlo. Entonces, este me parece que es el elemento fundamental, que hay una concepción ideológica y que se mantiene en el tiempo. Porque este cuadro, este marco, este universo en términos de representaciones que han generado a mediados del siglo XIX es el que aplican hoy en día y lamentablemente constituye el sentido común de la mayoría de la sociedad. Entonces,